esté en el subsuelo, porque una vez que se saca del subsuelo, entonces se tiene que compartir con la compañía que se está contratando, porque los contratos de producción compartida son eso. Un porcentaje de la producción que se saca del subsuelo es para este tipo de empresas. Los contratos de licencia, la transmisión onerosa de hidrocarburos una vez extraídos. Compañeros senadores, compañeras senadoras, ojalá y reflexionaran su posición. El pueblo de México está esperando una reacción favorable para mejorar las finanzas del pueblo, pero definitivamente no con la forma en que ustedes lo están intentando a través de entregar los hidrocarburos a los privados nacionales y a los que no son del país. Tímidamente tratan un tema que tiene que ver con la sustentabilidad. En el mundo está en boga lo que se llama la responsabilidad social de las empresas y ni siquiera eso se atreven a poner con mucha claridad. La responsabilidad social de las empresas tiene que ver con obligar a las empresas a que no dejen pobreza, a que no dejen contaminación, a que no dejen situaciones que perjudiquen a la comunidad donde se asientan estas empresas. Por estas razones, les pedimos que el artículo 25 quede tal cual en la Constitución de la República y que se deseche la propuesta que están haciendo. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Solicito a la Secretaría, consulta a la Asamblea en informe económica si es de aceptarse discusión la reserva presentada por el senador Fidel de Médicis. Consulto a la Asamblea si se admite discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, señor presidente. Tiene el uso de la tribuna la senadora Lorena Cuellar Cisneros. Hasta por 5 minutos para presentar reserva. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, pongo a su consideración que se derogue del cuerpo del dictamen las reformas a este artículo que inicialmente propone establecer normas secundarias para efecto de los contratos que celebren Pemex y la Comisión Federal de Electricidad con particulares. Sin embargo, a partir de los cambios que de manera ilegal se presentaron en esta sesión, este tendrá mayores alcances, que no se discutieron en comisión conforme marca el procedimiento. Sigan engañándose solos. Los cambios hechos en lo oscurito reafirman la postura entreguista del conjunto de la reforma con la que algunos se van a enriquecer haciendo contratos y el resto tendrá que pagar los costos de la privatización. Así, con esta reforma se abre la asociación con particulares para que estos sean quienes se beneficien de áreas estratégicas, tales como la exploración y extracción del crudo y gas, en sustitución de los organismos descentralizados Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Llevamos horas argumentando las razones de la tragedia del patrimonio nacional, pero ustedes ya tienen la orden para el sentido final de su voto. La entrega de Pemex ha sido el sueño dorado de los gobiernos del PAN y del PRI. La gallina de los huevos de oro negro rebosarán las arcas de muchos de los autores de esta desgracia. Nos cambiarán un país por otro, ironizó en su momento don Carlos Monsiváis. Y él mismo aseguraba que se pretendía cambiar disimuladamente la Constitución para vender parcialmente a la paraestatal. Qué bueno que no vio esto, don Carlos. Como una cúpula desde afuera está dando órdenes
para aprobar el entreguismo rodeado de ilegalidad. El atropello que se arrebata el patrimonio de todos los mexicanos se regodea en cada uno de los escaños de los cómplices tricolores y panistas y aliados que los acompañan. ¿Qué no se dan cuenta de lo que están haciendo a la patria? No es posible que ese viejo PRI siga vigente con esas frases que acuñaron en sus corazones, cual piedra que las conserva para toda la vida. El que no tranza, no avanza. Más vale 5 minutos de complicidad que 20 años de lealtad. El poder los corrompe. Los sobrevivientes del Cerro de las Campanas del siglo XIX, el nuevo PRI y el PAN, son los autores de esta penosa y triste realidad a la que están condenando a la nación. Y a los mexicanos ni los ven, ni los escuchan, como diría su mentor, Salinas de Gortari. Qué desgracia y qué vergüenza que traten así al pueblo de México. Concluyo, señor presidente. Como lo diría hace unos momentos el maestro Lorenzo Meyer, a la puerta del cerco que tenemos allá afuera. El gran proyecto del general Cárdenas agoniza. En unas horas habrá muerto. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora. Pido a la Secretaría de Consulta de la Asamblea en forma económica si es de aceptarte la reserva de la senadora Lorena Cuellar. Consulto a la Asamblea si se admite discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, señor presidente. Tiene el uso de la tribuna el senador Fernando Mayans para presentar reserva del artículo 25 hasta por 5 minutos. Sí, senador. Con su permiso, presidente, compañera y compañeros senadores. Lejos de dar certeza constitucional a las actividades de nuestra industria petrolera y eléctrica, de esta reforma constitucional contenida en el dictamen a nuestra consideración, pretende ponerla sin cortapisa para su manejo y aprovechamiento a manos de intereses ajenos y peligrosos a la nación. El petróleo y los hidrocarburos, otra vez como en el porfiriato, en manos privadas extranjeras. La propuesta de reforma a diversos párrafos del artículo 25 constitucional, particularmente la del párrafo 4, en el que se introduce el concepto de empresas productivas del Estado y en el que se deja la legislación secundaria todo lo relativo a su administración y organización, así como a los procedimientos de contratación, responden al afán del dictamen de abrir el sector al extranjero, la explotación y extracción de los hidrocarburos que son de la exclusividad y del dominio directo de la nación, al igual que la industria eléctrica. Cabe señalar que la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de electricidad le corresponde exclusivamente a la nación, por lo que la reforma al artículo 25 constitucional contenida en el dictamen es lesiva al propio texto constitucional, que por un lado refiere que en tales materias no habrá concesiones ni contratos, y por el otro que dicha actividad gozan del trato constitucional de áreas estratégicas de la nación, en la que solo puede concurrir el sector público, excluyéndose a los sectores privado y social por tener tal carácter. El concepto de áreas estratégicas, más que sustentarse en principios de competencia económica, se explican en función de mandato que el constituyente le ha dado al Estado de ser rector de la economía nacional y participar directamente en el desarrollo de tales actividades por ser fundamentales para el beneficio general que se antepone sobre los intereses particulares. La propuesta de este artículo constituye la cesión y el traspaso plenos de la Rectoría Económica del Estado mexicano
de estas áreas y los intereses mercantiles hegemónicos del exterior, considerando también que la reforma constitucional que se dictamina incorpora el concepto de empresas productivas del Estado solo como un mecanismo e instrumento para llevar a cabo la desaparición de las empresas públicas de petróleos mexicanos, Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad, más que para su conversión en empresas productivas, concepto que, por cierto, no contempla el dictamen. Compañeras y compañeros senadores, si se pretendiera constituir una nueva política de Estado, inaugurar una nueva etapa para el mejor aprovechamiento y explotación de nuestros recursos energéticos para la construcción de un verdadero proyecto de nación, esta reforma buscaría abandonar su propósito de que el Estado renuncie a manejar y controlar exclusivamente la industria petrolera y eléctrica del país, recuperar nuestra historia para no volver a repetir las amargas experiencias que en su momento vivió el país con anterioridad a la expropiación petrolera de 1938, al cederse directamente y privilegiarse a empresas privadas extranjeras, y anteponer el interés superior de la nación por encima de los intereses hegemónicos de la cúpula política y petrolera de Estados Unidos y a las directrices y recetas neoliberales. Solo así se fortalecerá no solo el papel, sino la rectoría del Estado en favor del crecimiento y desarrollo de nuestra economía, de la generación de empleos, para elevar la calidad de los niveles de vida de los sectores más pobres del país. Por lo anterior, propongo se suprime el texto del artículo 25 constitucional del dictamen. Es cuanto. Gracias, senador. Solicito a la Secretaría dar lectura a la propuesta de modificación del senador Mayans al artículo... solicite a la Asamblea si se admite a discusión. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora presidenta. Se concede el uso de la palabra al senador Benjamín Robles Montoya. Con su permiso, presidenta. Miren, compañeras senadoras, compañeros senadores, para un servidor el fin ulterior de estas modificaciones constitucionales consiste en fomentar riquezas personales y hacerlo de manera ilegal y, por supuesto, a costa de la colectividad. Para un servidor, con esta reforma no solo se está liquidando la mayor riqueza nacional, sino que además se está diseñando un entramado jurídico ideal para propiciar aún más corrupción. Con todo respeto, esa afirmación de que van a bajar los costos para los consumidores de la electricidad no es sostenible. Ninguna experiencia internacional muestra que la privatización eléctrica se vaya a reflejar en una disminución de costos. Y la otra promesa de que la privatización generará energías limpias y sustentables y mejora tecnológica resulta igualmente falsa. No hay tampoco una sola experiencia en los distintos casos internacionales que demuestre que privatizar significa contribuir a la reducción de emisiones que producen el efecto invernadero. Engaños y mentiras. En eso está fundamentada esta reforma y bajo esos engaños es que ustedes, compañeras y compañeros senadores, quieren hoy legislar. Se introduce, por ejemplo, el concepto de empresas productivas de Estado, concepto que de ninguna manera es definido con claridad en el proyecto de decreto ni en la exposición de motivos. La única explicación que se vierte sobre este concepto es que constituye, así dice
el documento, otra posibilidad para que el sector público, que tiene a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos en el subsuelo, pueda llevarlas a cabo. Es decir, la definición jurídica de una empresa productiva de Estado es, según el dictamen, otra posibilidad del Estado. Esa es la concepción doctrinal y de filosofía jurídica de este concepto, y la pueden encontrar, por si no han tenido la oportunidad de leer el dictamen, en la página 167. Pero lo que en realidad implica la conversión de Pemex y de CFE, señores senadoras y senadores, de organismos descentralizados a empresas productivas de Estado, es, como lo he dicho varias veces, su desmantelamiento paulatino, y esto lo vemos en el propio argumento de los promotores de esta reforma acerca de los rezagos tecnológicos de Pemex. Lo que se pretende entonces es que con esta reforma Pemex compita en el mercado con otras empresas petroleras, pero su rezago técnico y tecnológico implica que no pueda competir en igualdad de circunstancias, y entonces pues resulta previsible su eventual quiebra, dejando el campo abierto a particulares para adueñarse por completo de las actividades de exploración, extracción y explotación. Esta intención velada queda de manifiesto, ya cristalizada, en la transitoriedad del dictamen. Compañeras y compañeros, es un engaño que la participación de los privados fomente el desarrollo de Pemex, porque el proyecto de reforma no garantiza que los particulares compartan su tecnología. De esa manera, lo quiero reafirmar, el esquema del contrato de licencia implica que los particulares se hagan del dominio del hidrocarburo extraído mediante una contraprestación que no implica necesariamente que compartan su tecnología con Pemex. Por lo tanto, senadoras y senadores, señora presidenta, mi propuesta es mantener en sus términos vigentes el artículo 25 constitucional. Es cuanto. Gracias, senador. Yo es por respeto al tiempo, se lo agradezco mucho. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en forma económica si es de aceptarse discusión la reserva presentada por el senador Benjamín Robles. Consulto a la Asamblea si se admite discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, señor presidente. Tiene el uso de la tribuna el último orador con reserva del artículo 25, el senador Raúl Morón Orozco. Por favor, hasta por 5 minutos. Gracias, senador. Con su permiso, compañero presidente, compañeras, compañeros, yo primero, después de estos 3 días de debate, debo reconocer de la tolerancia que ha habido aquí, tanto en comisiones como aquí en esta sesión plenaria, y la libertad con la que se han expresado los diferentes puntos de vista prácticamente, y el respeto que ha habido prácticamente de todos los senadores y las senadoras. Eso me parece que es importante destacarlo, porque hay muchas ocasiones que no se da. Ayer hubo un incidente que todos lamentamos, pero parece que ahora estamos un tanto más serenos y más tranquilos. Compañeras, compañeros, hay temas muy emblemáticos en este país que son para la sociedad también muy sensibles. El campo es uno de ellos, la educación, el empleo, el petróleo, y por cierto, estos temas tan emblemáticos están cristalizados en, a mi juicio, los 3 pilares de la Constitución, que es el artículo 3º, el artículo 27 y el artículo 123. Estos 3 artículos han sido ya trastocados, han sufrido muchas reformas,
tienen muchos parches y obviamente todas estas reformas o parches que han hecho o se han hecho a la Constitución, absolutamente a mi juicio han beneficiado ni a la educación, ni al campo, ni a los trabajadores y obviamente en este caso al sector energético, en particular al petróleo y a la Comisión Federal de Electricidad. Aquí se ha sostenido que no se va a privatizar el petróleo. Hay un sector importante de la sociedad mexicana que está muy preocupada porque percibe que lo que está pasando aquí es precisamente eso, se está privatizando el petróleo. Aquí se ha sostenido que es en beneficio del pueblo de México. Todos los que aquí estamos hemos sido testigos del proceso de privatización y todos los que aquí estamos claros de que este proceso de privatización de ninguna manera ha beneficiado al pueblo de México. Las empresas privadas tienen su propio interés y el interés fundamental que privilegian es el interés económico, es el interés del dinero. Buscan cómo hacerse de más y mejores recursos a costa de lo que sea. Y eso está en este país totalmente comprobado. Quien debe hacerse cargo de ver cómo se satisfacen las necesidades del pueblo de México es el Estado, es el gobierno. Y que ahora está, a juicio de varios de nosotros, se está desentendiendo de esto. La situación que vive el país es una situación drástica, inseguridad plena, desempleo, falta de apoyos al campo, falta de activación económica prácticamente en todos los estados, una crisis que cada vez se profundiza más y esta medida que se está tomando para resolver estos problemas, en teoría, a juicio nuestro, no los va a resolver, va a agudizarlos todavía más, compañeras y compañeros. Aquí se ha sostenido también que es en beneficio de los trabajadores de Pemex. Y el segundo transitorio que han planteado, dicen que se van a respetar los derechos de los trabajadores. Eso pareciera que en vez de darle tranquilidad a los trabajadores de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, suena a una amenaza. Así ha pasado en otras reformas constitucionales. La última, la Ley de Educación, en donde se plantea un nuevo estatuto laboral. Y si la empresa cambia de estatus en este país, entonces también va a cambiar, sin ninguna duda, el régimen laboral al que están sujetos ahora los trabajadores. No va a haber o se va a echar abajo el contrato colectivo que norma la relación entre el trabajador y el patrón, y eso muchos de los que estamos aquí lo sabemos, porque hemos vivido siempre o hemos estado siempre o surgimos del sindicalismo. Por eso es, compañeras y compañeros, que a juicio mío este artículo 25 no debe ser reservado. Es regresiva esta reforma y llamamos a la consideración de todos para que puedan ser tomada en cuenta. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador, y gracias por respetar el tiempo. Senadora, consulta a la Asamblea en forma económica si es de aceptar de discusión la reserva del senador Raúl Morón Orozco, del artículo 25. Consulta a la Asamblea si se admite discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, señor presidente. Agotada la lista de reservas, hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Con fundamento en el artículo 98 del reglamento, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 25 en los términos del dictamen.
3 minutos es el tiempo que se ha otorgado a los legisladores para que emitan su voto respecto al artículo 25 que ha quedado en los términos del dictamen. Y esto es debido a que legisladores que pertenecen al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así como el Partido del Trabajo, han presentado propuestas de modificación a este artículo. Sin embargo, no fueron aceptadas por el Pleno en esta sesión ordinaria. Le comento los nombres de los senadores que presentaron estas reservas al artículo 25 para que usted las tome en cuenta. Fueron los senadores Manuel Bartlett, Alejandro Encinas, David Monreal, Benjamín Robles, Fidel de Médicis, Zoé Robledo, Lorena Cuellar, Fernando Mayans y Raúl Morón. Ellos presentaron, le comentaba hace unos momentos, las reservas correspondientes al artículo 25. Sin embargo, al momento de preguntar por parte de la Secretaría de esta mesa directiva del Senado de la República si se aceptaban a discusión, no fueron aceptadas. Por lo tanto, al ser rechazadas por el Pleno, quedan en los términos del dictamen. ¿Y qué dice el dictamen? Bueno, se lo comento en el artículo 25. Se señala que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas, la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar. También señala que bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares. En estos momentos está concluyendo el tiempo que se ha otorgado a los legisladores. Escucharemos en voz de la Secretaría cuál es el resultado. Le comento, ha concluido el tiempo que se ha otorgado a los legisladores. Sin embargo, aún faltan algunos por emitir su voto, ya que se han tenido algunos problemas técnicos para que se establezcan los votos en el tablero electrónico. Sin embargo, se pregunta de viva voz, los cuales se anotan y se da el resultado. 93 votos en pro y 25 votos en contra. En consecuencia, queda aprobado el artículo 25 del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Pasaremos al artículo 27. Tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz para presentar reserva del artículo 27 hasta por 5 minutos. Después irá la senadora Iris Vianey Mendoza y después el senador Luis Sánchez, para que estén atentos, por favor.
Señor presidente, tengo reservado el párrafo séptimo del artículo 27 y el párrafo sexto. Sí, presenta los dos, por favor, ¿no? Aquí hemos sufrido también cambios en ese truco de aparecer ahí unas reformas esta madrugada que nadie vio y que nos ha obligado, para atender la actitud tramposa de quienes están manejando este proceso, hay que revisar otra vez para poder atender la reserva. Aquí en el párrafo sexto, artículo 27, se establece lo siguiente. Tratándose, corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Se trata de la privatización, que será desnacionalización, del sistema eléctrico nacional, que aquí una y otra vez han mentido panistas y priistas diciendo que no se privatiza nada, con una desvergüenza digna de el mejor histrión. Aquí está con toda claridad el sistema que se plantea ahora en la electricidad. ¿En qué consiste? Consiste en que, por un lado, las redes, la transmisión, la distribución que tiene la CFE se mantiene dentro del Estado y todo lo demás es susceptible de contratarse con particulares. Esta es la desnacionalización del sistema eléctrico. Quiero comentarles que este sistema que ayer, indignado, el señor Pinchina decía que ellos habían hecho este diseño, pues es totalmente falso, porque el diseño que está aquí es el que ha venido imponiendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional desde hace 20 años en toda América Latina, presión del Banco Mundial para privatizar la electricidad en diversos países, en casi todos, ¿verdad?, con una presión utilizando los momentos de debilidad financiera de los estados, y entonces los obligaban a hacer esta privatización. Zedillo, en su momento, presentó una reforma idéntica a esta, o sea, es un zedillismo redivido. Esta reforma, que es la del Banco Mundial calcada, es una obligación con el Banco Mundial, ¿verdad?, no se aprobó. Me tocó a mí en un Senado anterior dictaminarla en contra, en aquellos tiempos en que muchos no se habían cambiado de careta y pasar de revolucionarios a totalmente reaccionarios. Toco otro tema relacionado. Ha habido aquí molestia porque hayamos calificado al presidente Peña Nieto como traidor a la patria. Y hubo aquí, ya hay reminiscencias del presidencialismo imperial. El presidente no se le puede tocar. El presidente es un hombre providencial que trabaja en todo el país y que hay que respetarlo y venerarlo. Pues no es así. El presidente o los presidentes son
individuos políticos que cometen actos valiosos y también sinvergüenzadas y corrupciones, errores, y podemos irnos para atrás y mencionar a uno y otro. Por ejemplo, para no ofender ahorita a una facción de este lado, pues nada más me refiero a Fox, no me refiero al otro para no generarles problemas internos. Pero Fox fue una tragedia nacional. Tiempo, senador. Entonces nosotros podemos atacar a Fox hoy y decir que fue seso hueco y todo aquello, ¿verdad?, que fue en realidad, ¿verdad?, un hombre sin cerebro. Bueno, un poco se dignificó cuando se pasó al PRI y se hizo peñanietismo, como ahora algunos de por aquí y de por otro lado también se hicieron en el pacto partidarios y engrandecedores de Peña Nieto. No vamos a aceptar que se nos recrimine que llamemos a Peña Nieto traidor a la patria, porque he descrito los artículos que lo establecen. Si no se pudiera declarar a un presidente traidor a la patria, no estaría en la Constitución, y ahí está. Y en el Código Penal establece en qué condiciones un individuo comete traición a la patria. Y una de ellas, y lo leí varias veces, es entregar la independencia, sacrificar la soberanía y tomar toda una serie de medidas que nos lleven a esta situación en beneficio de extranjeros. Y esta reforma es eso. Es una reforma, y se los platicaba yo cuando hablamos del Senado norteamericano, y les distribuí un documento ayer, en donde el Senado americano, hace unos meses, decía que estaba ya en contacto con las gentes de Peña Nieto, porque Estados Unidos estaba requiriendo que México le siguiera mandando el 1,5 millones de barriles diarios que acordaron algunos presidentes poco serios. ¡Traidores a la patria! ¡Senadores corruptos! ¡El petróleo! Respeten el recinto y que venga seguridad. Invítenlo a salir. Bueno, gritó mucho, ¿verdad? Como algunos que gritaron en sentido contrario. Les comuniqué, termino. Son dos, está bien, te presentas. Continúa. Bueno. Y daba yo como pruebas de esos arreglos lo que les entregué, el documento del Senado de los Estados Unidos, en donde se habla que necesitan sus 1,5 millones de barriles diarios, y que ya hablaron con la gente de Peña Nieto, y que ya saben que les van a permitir entrar a México a las empresas transnacionales petroleras para que lo que está decayendo de la producción de Cantarell, ellos sí la puedan reponer y asegurarse el 1,5 millones de barriles diarios que necesitan los Estados Unidos. Esto es un mentis a quienes han venido a decir con esa pésima información que ya los Estados Unidos no van a necesitar petróleo mexicano y que vamos a tener que dejarlo en el suelo, enterrado. Es absolutamente falso, de documentos que repartimos ayer y se los voy a volver a entregar, en donde el Congreso, el Senado de los Estados Unidos exige, mediante esta reforma, que se les deje entrar para poder sacar el 1,5 millones o más, porque el dictamen habla de que vamos a obtener 1 millón de barriles más, y que después, con toda esta reforma maravillosa, vamos a lograr tener 2 millones de barriles más, que no necesitamos. Ahorita estamos soportando el envío a los Estados Unidos casi 1 millón de barriles diarios y tenemos totalmente satisfecha nuestra producción. Esta idea de petrolera es otra indicación clara de que esta reforma obedece a los intereses de los Estados Unidos en materia de petróleo y el control del petróleo mexicano. En materia de electricidad es igual. Yo les presenté un documento también del Departamento de Estado en una conferencia que da
el señor Carlos Pascual. ¿Se acuerdan de Carlos Pascual? Carlos Pascual fue embajador en México y cuando Wikileaks sacó a la publicidad lo que decía del presidente y de su gobierno y del ejército mexicano, Pascual, lo corrieron vergonzosamente. Bueno, hoy Pascual, este ex embajador, es el jefe del Departamento de Energía del Departamento del Estado y presentó un documento que es muy importante y que también prueba que todo esto que se está haciendo es en beneficio de los intereses de los Estados Unidos. Establece aquí el señor Pascual en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Diputados, el abril 11 de 2013, o sea que es reciente. Le habla a los diputados y les dice que Estados Unidos va a establecer un sistema de electricidad desde la frontera de México hasta la Tierra del Fuego y que es un negocio que vale 1.4 trillones de pesos y dice Pascual en el Congreso americano que esta inversión es para las empresas norteamericanas y para favorecer a los Estados Unidos. De manera que una vez que abramos y dejemos las redes abiertas en manos del Estado y se pueda establecer un manejo privado que es extranjero, el señor Pascual podrá hacer de México una de sus bases para ganar 1.4 trillones de dólares en toda América Latina. Esto es lo que ha hecho senador. El señor, ya termino, esto es lo que ha hecho el señor Peña Nieto. Por eso decimos que es Peña Nieto traidor a la patria, aunque lo sientan algunos, pero eso es lo que es. Muchas gracias. Consulte la Secretaría, la Asamblea de Informe Económica, si es de aceptarse la reserva del senador Manuel Bartlett Díaz. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión. Gracias. Hubo tolerancia, no hubo tolerancia en el tema del senador Bartlett, presentó 2 reservas. La mecánica que estamos haciendo y como se ha venido cumpliendo los 5 minutos y la forma de votación pactada por todos los grupos significan 12 horas más. Les pido por favor, respetemos el tiempo. Tiene el uso de la tribuna la senadora Iris Vianey Mendoza para presentar reserva del artículo 27. Por favor, senadora. Gracias, presidente. Intervengo en esta ocasión reservando el artículo 27 constitucional, reiterando que es efectivamente esta intención de regresar nuestra legislatura a antes de 1938. Esta reforma pretende también transferir a las transnacionales nuestro petróleo y la naturaleza de fondo es totalmente privatizadora. ¿Cómo van a explicar, señoras y señores legisladores, que nuestro petróleo es nuestro mientras se encuentre en el subsuelo, pero una vez que es extraído ya no lo es? Es decir, una vez que está a la venta y los recursos que genera ya no son propiedad de la nación y por ende de los mexicanos. Aquellos que dicen que esta reforma no es privatizadora, mienten y engañan al pueblo. En estas horas trágicas para nuestra patria es necesario dar un debate claro y de frente, pero sabidos estamos que es un debate de sordos, puesto que basta ver el recinto para ver que efectivamente no hay debate. Hemos perdido ya la esperanza de convencerlos a ustedes, senadores y senadoras, de que cambien de opinión. Aún así, respecto al artículo 27, consideramos pertinente hacer algunas consideraciones. Me permito en este momento citar a uno de los grandes luchadores sociales importantísimos de la izquierda, a Heberto Castillo. Hoy los perredistas estamos aquí no porque tengamos el triunfo asegurado, así es. Estamos aquí porque tenemos la razón.
Esas eran las palabras que motivaron nuestro movimiento, que le dieron origen al gran movimiento democratizador de México. Y seguimos aquí en lucha porque tenemos la razón, no porque tenemos el triunfo asegurado. Ya que insisten ustedes en este espíritu cardenista de la reforma y que el senador Raúl Gracia citaba un fragmento del discurso del hacedor de la democracia en nuestro país, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en Morelia, cuando recibiera la presea Bicentenario Sentimientos de la Nación, le recomiendo, senador, lo lea completo y le voy a leer un fragmento que creo que usted no tomó en cuenta. Dijo el ingeniero Cárdenas: hoy nuevas amenazas se ciernen sobre nuestro petróleo. La iniciativa que ha presentado el Ejecutivo para reformar el artículo 27 y 28 constitucionales, de llegar a aprobarse por el Congreso, abriría la posibilidad de que el Estado mexicano fuera desplazado de manera total de toda la cadena productiva del petróleo. La modificación a este artículo 27 que hoy reservamos, en la parte específica de eliminar la palabra contratos, abre la puerta a la explotación irracional de nuestro petróleo, mediante contratos de utilidad compartida, mediante concesiones, etcétera. La denominación es lo menos importante, y esto hasta agotar nuestros yacimientos. Peor aún es esta pretendida reforma al artículo 27, en la parte que le quita la exclusividad al Estado para tener el control y la propiedad de la explotación del petróleo y la electricidad. Por ello, estamos en contra de que se privatice en gran medida, en parte importante, el porcentaje de los recursos de nuestro petróleo. Siendo este el debate más importante de los últimos tiempos, considero que no es a nuestras madres a quien debemos recordar, no es a nuestras madres, es a nuestros hijos, porque en los ojos de nuestros hijos veremos el reproche o veremos el orgullo. En los ojos de nuestros hijos veremos en unos cuantos años los aciertos y los desaciertos en esta legislatura. Quienes decidan ser parte de la corrupción generada por el régimen que apuesta al remate de los recursos naturales, llevarán en su conciencia esta decisión. Solicito que este artículo 27 constitucional se mantenga como está. De no ser así, tengan claro, senadoras y senadores del PRI, del PAN y del Partido Verde, tengan claro que no habrá manera de evitar las protestas sociales. Que Senadora, no habrá manera, que concluya su intervención, por favor. Que no habrá manera de controlar a la sociedad que en las calles hoy se manifiesta y que encabezan el más grande movimiento social de la historia reciente. Muchas gracias. Gracias, senadora Iris Vianey Mendoza. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. A continuación, para presentar su reserva al artículo 27 constitucional, se le concede el uso de la palabra al senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En virtud de que nos informan que el senador Luis Sánchez ha pedido que hacer el cambio por la senadora Lorena Cuellar Cisneros, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos, senadora, para presentar su reserva al artículo 27 constitucional. Se le concede, en virtud de que la senadora declina, se le concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna para presentar también su reserva al artículo 27 constitucional. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos.
Les informo que después de la senadora Dolores Padierna estaría el senador Isidro Pedraza Chávez y luego el senador Raúl Morón Orozco y luego el senador don Fidel de Médicis Hidalgo. Quisiera hablar a las personas que nos están viendo por el canal del Congreso. Los cambios que se hacen al artículo 27 de la Constitución son de extrema importancia. En primer lugar, actualmente la nación, a través de sus empresas Pemex y CFE, es a través de cómo se lleva a cabo toda la cadena productiva de la industria petrolera y de la industria eléctrica. Con las modificaciones que se están haciendo al artículo 27, se va a permitir que, dice textualmente, que la nación va a llevar a cabo las actividades de extracción y exploración, que es la actividad más importante de la industria petrolera, que es de donde México saca su renta petrolera, y México es un país inmensamente rico en petróleo. Y va a ocurrir lo siguiente: este artículo es dual. Por un lado dice que la nación es dueña de los recursos naturales siempre y cuando estén en el subsuelo, pero una vez que salen a la superficie ocurren dos cosas muy importantes. A la hora de permitir los contratos con empresas privadas, y quiero poner un ejemplo, supongamos que es, como dice la iniciativa, un contrato de producción compartida. Al sacar el petróleo crudo del subsuelo a boca de pozo, la petrolera privada va a ser propietaria de un porcentaje de la producción, es decir, de un porcentaje del crudo. Pero ¿qué va a hacer la petrolera con este crudo? Algo, y quisiera que me pusieran mucha atención, lo va a vender a Pemex, lo va a vender a México o lo va a vender al extranjero. Es decir, hoy día, cuando Pemex saca el crudo del subsuelo, lo exporta o lo distribuye en su mercado nacional. Pemex vende su petróleo. Ahora la petrolera privada le va a vender a Pemex el petróleo. ¿Y a qué costo? No lo sabemos, porque esta iniciativa tiene mucha ambigüedad también. Esa es una gran parte que me interesa mucho subrayar. Otra parte, una parte muy importante, es el tema de la renta petrolera, porque pasará a manos privadas una gran parte de la renta petrolera a través de la transferencia que se hará mediante los contratos. Si es de utilidad compartida, pues será una parte de las utilidades. Aquí dice el documento en varios artículos que el costo de la exploración, la extracción, las inversiones en tecnología y todo lo que se ocupe para poder extraer el crudo se descuenta de la renta petrolera, y toda la utilidad va a parar a un fondo, y de ese fondo se le va a pagar todavía la utilidad a la petrolera. ¿Qué quiero decir con esto? Una empresa privada, cualquiera que fuera, pues invierte para comprar su maquinaria, pagar su mano de obra, sus costos, su inversión, pero aquí no. Aquí se va a descontar de la renta petrolera los costos, la inversión, el personal, y le llaman gastos operativos. O sea que de la utilidad se va a pagar a la privada los gastos que debería de poner la petrolera privada. Nos están diciendo una y otra vez que serán las petroleras privadas las que les van a inyectar recursos. A Pemex dicen que le va a inyectar recursos para sacar más petróleo. Eso es completamente una falsedad. De la utilidad que se saque, una parte será para pagar los costos y otra parte será la utilidad, que
quedará reducida. Una utilidad que es 100% de México, ahora va a quedar una parte muy pequeña. Si es de la producción compartida, pues ahora Pemex va a comprarle a los privados ese crudo. Y algo peor, si son licencias o como dice el nuevo dictamen, este balín que aprobaron fuera de reglamento el PRI y el PAN a escondidas, dice y otros contratos, dice contratos de servicios, contratos de utilidad compartida, contratos de producción compartida, licencias y otras. ¿Cuáles son las otras? Pues ya nada más hay unas, las concesiones. En caso de que sean licencias y concesiones, lo que va a pasar es que estos contratos se pueden registrar como de su propiedad, se registran las reservas como de su propiedad en los activos de las empresas y ellas pueden hacer lo que sea. En otra oportunidad, porque se me acabó el tiempo, vamos a explicar toda la mecánica que está escrita en este documento. Por eso votamos en contra. Gracias. Senadora Dolores Padierna Luna, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. No se admite, presidente. Gracias, señora secretaria. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Rabindranath Salazar Solorio para presentar su reserva al artículo 27 constitucional. Senador, el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. En el Pacto por México se establece en el compromiso 54 un acuerdo denominado Acuerdos para el Crecimiento Económico, el Empleo y la Competitividad. Establece en su numeral 2.5 el compromiso de realizar una reforma energética que sea motor de inversión y desarrollo, manifestando que en el área del petróleo y gas se realizarán las siguientes acciones. Se mantendrán en manos de la nación, a través del Estado, la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad de Pemex como empresa pública. En todos los casos, la nación recibirá la totalidad de la producción de los hidrocarburos. Con la presentación de la iniciativa que se está discutiendo en estos momentos, vemos la total contradicción a lo pactado. La nación deja de tener en sus manos el control de la producción de sus hidrocarburos, así como de la energía eléctrica. La obsesiva e innecesaria necesidad de modificar únicamente la Carta Magna, así sea construyendo un dictamen con un repleto de aberraciones jurídicas, como el hecho de incorporar un paquete de 21 transitorios cuyos contenidos implican regulación, reglas de procedimiento, requisitos, facultades y mandatos, cuyos contenidos deberían estar en la legislación secundaria, es obligado suprimir el apartado de estos artículos transitorios, por constituir un verdadero abuso el de recurrir a una disposición de esta naturaleza para disfrazar una regulación normativa como esta, preservando aquellos que sus contenidos corresponden a su naturaleza. La redacción actual del artículo 27 constitucional permite la salvaguarda de la propiedad de los hidrocarburos y el control del sistema eléctrico nacional mediante la prohibición de que se otorguen concesiones o contratos para su explotación, siendo dicha actividad estratégica explotada de manera exclusiva por parte de la nación a través de sus empresas paraestatales, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. El presente dictamen tiene por objeto modificar los párrafos 4 y 6 del referido numeral constitucional, mediante el cual
se pretende permitir asignaciones mediante contratos con empresas productivas del Estado o con particulares, para llevar a cabo actividades de explotación y extracción del petróleo, hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, así como actividades de prestación de servicios para la transición y distribución de energía eléctrica, con lo que se termina del todo con la exclusividad del Estado, con la soberanía nacional en materia de petróleo. Sabemos que es un dictamen pactado a espalda de los mexicanos y que confirma en sus contenidos que su finalidad es permitir de manera abierta y sin condiciones